¿Estamos listos, Atabey? Sí. Ok, bien. Bueno, vamos a comenzar y bienvenidos. Buenos días a todos los que se han ido conectando a nuestro meeting, a nuestra reunión en la plataforma Zoom, y a aquellos que nos están viendo a través de nuestra red social en Facebook. Mi nombre es Elvin Joel Estrada García y soy el coordinador de los proyectos educativos en ciencia para Ciencia Puerto Rico, y le doy la más calurosa bienvenida a otro martes más de las charlas de científicos a servicio en línea. En el día de hoy quiero darle las gracias a las siguientes escuelas por participar de esta iniciativa educativa en ciencias. Quiero darle las gracias a la Escuela Superior Francisco Oyer de Cataño, a la Escuela Doctor Pedro Albizus Campo de Aguas Buenas, al Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Humacao, a la Escuela Pablo D. Burgos Marrero de Corozal, al Colegio Bilingüe Luis Muñoz Iglesia de Sidra, a la Escuela República del Perú de San Juan, a la Saint John School en San Juan, al Colegio Nuestra Señora de Belén en Guaynabo, a la Escuela Superior Urbana de Maricao, a la Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en San Juan, a la KRK Learning School en Carolina y a la Academia La Sabiduría de Dios en Dorado. Así que muchas gracias a los educadores y a los estudiantes de estas escuelas que se pudieron conectar a esta charla de científicos a servicio de línea. En el día de hoy tenemos a la científica Atabey Rodríguez Benítez, que nos va a estar hablando sobre la química de la naturaleza. Atabey, te paso los micrófonos. Gracias. Gracias a todos por venir el día de hoy. Se me hincha el corazón de ver todas estas escuelas de Puerto Rico que están aquí durante el día de hoy. Y pues como mencioné, voy a estar hablando sobre la química de la naturaleza. Pero primero que todo, quería hacer un reconocimiento de tierra aquí en Michigan, donde estoy residiendo al momento. Pues reconocimiento de tierra es reconociendo toda la pueblos indígenas que estuvieron aquí antes de nosotros. La Universidad de Michigan reside en los territorios tradicionales de los pueblos de los Tres Fuegos, los Ojibwe, los Odawa y los Potawatomi. Y debemos tener presente las luchas comunitarias por la autodeterminación y las prácticas académicas coloniales mientras vivimos y aprendemos en estos territorios. Pues un poco sobre mí. Mis pronombres son la, ella, ellas. Nací en Carolina, Puerto Rico, y aquí estoy yo en la granja de mi abuelo con mis dos vaquitas. Cuando era pequeña pensé que iba a ser veterinaria o posiblemente doctora, uno de esos dos, y pensé que para diferenciarme de otros pues, candidatos a esta escuela, en vez de hacer un bachillerato en biología, lo decidí hacer en química. No me pregunten la lógica que tenía en el momento, pero lo decidí hacer en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, allí en el departamento de química. Durante mi transcurso de mi bachillerato, tuve un mentor durante mi primer año, y mi primer día de clase fue ese mentor poniendo diferentes polvos en su escritorio con diferentes líquidos y los prendió fuego. Y yo aquí como prepa, yo, wow, yo quiero hacer eso. Entonces, de ese primer día, pues me enamoré de la química. Entonces él me empezó empezó la clase como tal a explicar qué es la investigación científica. Y durante mi transcurso en la UPR, en la UP, tuve diferentes experiencias de investigación. Por ejemplo, estuve en el laboratorio de José Rivera, en donde tuve que sintetizar diferentes productos naturales. Voy a hablar luego en la charla qué son estos productos naturales. Pero en realidad ellos fueron poco grado de arena que me fueron alentando a hacer este PhD en bioquímica o en química biológica.
Luego de terminar mi bachillerato en química en la UPI, me mudé pues a Michigan, Ann Arbor, a hacer mi PhD en química biológica o bioquímica. Tuve dos mentores en mi trayectoria de PhD, Alison Narayan y Jan Smith. Estuve haciendo biocatálisis, voy a hablar un poquito más de eso luego en la charla, y estructura de proteína. En adición o en paralelo a mi carrera doctoral, también estuve haciéndolo en comunicación en ciencia. Fui una AAAS Mass Media Fellow, so esto es una beca que dan estudiantes graduados para hacer comunicación en ciencia en diferentes medios, como en noticias, radio, etc. So, este verano estuve en Science, que es un show en inglés en Nueva York, que se transmite en la radio y hablan de diferentes temas de la ciencia. Y durante ese verano también hosteé un segmento en español, que lo pueden escuchar en Science Friday, y fue acerca de el río Hirviente de Perú, que se encuentra en el Amazonas, que queda por parte de Perú. Empezando con conceptos y pues definiciones, pues, ¿qué es un producto natural para nosotros los químicos? Pues un producto natural es un compuesto químico o sustancia que es producida por un organismo vivo que se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, lo que puede ser planta, hongo o microbios que se encuentran en la tierra, también pueden excretar productos naturales que pueden ser utilizados como inspiración para los químicos. Y una manera de que es inspiración para los químicos, pues, los productos naturales, la mayoría de la población en desarrollo, pues depende de estos productos naturales para la medicina tradicional. Y para el 2013, 1/3 de entidades nuevas moleculares, esto puede decir las drogas que se están ahora desarrollando en las industrias, que son aprobadas por la FDA, se basan o se derivan de productos naturales. Por ejemplo, digamos que Merck desarrolla una droga nueva, posiblemente parte de esa droga fue inspirada en un producto natural. So, aislar estos productos naturales primero sirve de gran inspiración para los químicos y sirve de un buen pues, un marco de referencia para desarrollar estas drogas. Déjame mover esto para acá. Otro concepto y definición que quiero discutir es la biocatálisis, que mencioné al principio de esta charla durante mi trayecto del PhD. Pues, ¿qué es biocatálisis? Pues biocatálisis es el uso de sistemas vivos, como mencioné, puede ser microbios o otros tipos de microorganismos, o uso de sus partes para acelerar y catalizar, esos son sinónimos, reacciones químicas. Y una de las cosas que tú puedes utilizar en biocatálisis son enzimas, y voy a usar los blobby cartoons para denotar cuando utilizo enzimas. Posiblemente piense que biocatálisis es un concepto foráneo, pero en realidad utilizamos biocatálisis en nuestro día a día. Lo usan en las panaderías de Puerto Rico para hacer pan sobao todas las mañanas. Para tú hacer pan sobao necesitas agua, posiblemente necesitas manteca y sobre todo necesitas azúcar. ¿Por qué necesitas azúcar? Cuando echar azúcar en tu pan sobao, también esto va con conjunto a levadura. Levadura va pues, a transformar la azúcar en lo que es CO2 y etanol. Y antes te pregunto, ¿por qué no tenemos el pan con sabor a etanol? Pues cuando tú horneas el pan, ese etanol se evapora. Y por eso pues, los panes no tienen ese sabor. Si tú no llegas a añadir levadura a esta mezcla, pues tu azúcar con la harina, con el agua, se va a quedar ahí. Nunca se va a lo que se le dice en el proofing, nunca se va a desarrollar los pockets de aire dentro de la masa, lo que luego termina siendo el pan sobao.
Otra manera que tú usas biocatálisis, no en tu día a día, pero posiblemente algunas personas en Navidades, es para hacer pitorro. Este método de fermentación es el mismo concepto que se utiliza para hornear el pan sobao. Para hacer pitorro necesitas posiblemente diferentes frutas, pitorro de parcha, pitorro de coco, etc. Y se le añade azúcar y levadura para comenzar el método de fermentación. Es lo mismo, se genera CO2 y etanol. Pero el método en cual se fermenta el pitorro es un poco diferente. Por ejemplo, cuando vas a hacer esto, necesitas lo que se le dice en inglés un airlock, que previene que el aire entre a tu tipo de, o a tu fermentación, lo que tengas. Si tu fermentación con etanol, estás liberando mucho CO2. Si tú no pones algo para que el aire escape, posiblemente tu envase pues explote. Tu CO2 va a escapar y el oxígeno no entra y esto previene oxidación de lo que estés fermentando. Y estos son algunos ejemplos de cómo tú utilizas la biocatálisis en tu día a día. Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, para tú hacer el yogur, si tú ves el yogur en la parte de atrás, dice los diferentes microorganismos que tiene activo. Por eso lo recomiendan mucho para tu microbioma. Pero si tú quieres fermentar más yogur, literalmente coge un bol de leche, le añades yogur y lo dejas a temperatura de 37 grados Celsius y eso va a fermentar el yogur. Van a transformar la leche en lo que se le dice ácido láctico. Y esto es lo que va a formar yogur al final del día. También se utiliza para manufacturar vino. Es más o menos el mismo proceso que se sigue con el pitorro. Pero se utiliza enzimas microbianas o enzimas que provienen de microbios en vez de levadura. Y también este proceso se utiliza para otros panes, no solamente el pan sobao, pero la diferencia es que algunos métodos utilizan levadura que es para panaderías o se utilizan levaduras que provienen de la harina pues, naturalmente. Pero entonces, ¿por qué queremos usar biocatálisis? No hay procesos ya. ¿Cuál es el problema que queremos resolver con biocatálisis? Pues aquí estoy comparando métodos tradicionales, son métodos sintéticos que utilizan los químicos hoy en día en la farmacéutica versus las enzimas que nosotros queremos proveer como un método alternativo a los métodos sintéticos que se utilizan en la industria. Por ejemplo, aquí tengo una molécula que es pues, como marco de referencia. Y aquí voy a discutir las ventajas y las desventajas de utilizar un método o el otro. Por ejemplo, mencioné que catalítico es lo que se utiliza para acelerar la reacción. Cuando tú estás utilizando un método sintético, posiblemente estés utilizando como catalítico metales pesados y esto es sumamente dañino al medio ambiente. Y también utilizas grandes cantidades del mismo para que esta reacción pues puedas tener el producto deseado. Mientras tanto, las enzimas solamente necesitas una cantidad mínima, ya que las enzimas ya se han evolucionado para poder hacer esta reacción sumamente eficiente. Entonces eso es como que un punto de ventaja para las enzimas. Otro punto de ventaja es la selectividad. Cuando tú haces una reacción química con un método sintético, si tu molécula es lo que se le llama, es muy hot, reacciona en diferentes puntos de reacción y puedes tener diferentes productos. Por ejemplo, te puede llevar, en vez de llevarte de A a B, como lo haría una enzima, te puede llevar de A, B, C, D, E, F, I. Por ahí continúa la lista. Y tú tienes que invertir más dinero, tiempo, energía en separar el producto que tú tenías, que últimamente A, separarlo del resto de los componentes que se formaron durante esa reacción sintética. Mientras tanto, las enzimas, ellas se han evolucionado para reaccionar con un sustrato en específico. Ellas tienen lo que se le llama un sitio activo, que es donde ocurren todas las reacciones. Yo le digo la cámara de reacción dentro de las enzimas. Y esto ha sido perfeccionado por la naturaleza para que pueda hacer esas reacciones. Las enzimas son sumamente selectivas
con el tipo de sustrato que reaccionan y el tipo de productos que forman. Finalmente, hay limitaciones en espacio, por esta misma razón de que las enzimas han evolucionado a través de todos estos años, hay limitaciones en espacio dentro de la enzima. Los tipos de sustratos con los que las enzimas reaccionan posiblemente sean más limitados que con métodos sintéticos. Y lo que queremos hacer en nuestro laboratorio aquí en Michigan es entender cómo es que estas enzimas funcionan y cómo podemos expandir ese cóctel de sustratos que pueden utilizar para formar estos productos. Y pues en mi laboratorio en Michigan tuve la oportunidad de elegir mi biocatalítico de selección. Por ejemplo, teníamos muchos biocatalíticos en nuestro laboratorio. Por ejemplo, tenemos una enzima que se llama P450, en inglés es P450. Esta enzima usa un compuesto que es derivado de la sangre, es el grupo hemo, que es lo que contiene el hierro en nuestra sangre. Y pues usa este compuesto que es lo que le decimos cofactor, que la enzima requiere para llevar su reacción a cabo. Y pues una de estas enzimas es P450. También están las flavinas, que voy a hablar más de eso, esa es la enzima que terminé seleccionando, pero también estaba disponible otro tipo de enzima que utiliza son como cajas que contienen hierro y azufre, y este tipo de enzima proviene de las plantas y hacen otro tipo de reacciones. Me mencioné que elegí las enzimas que son dependientes de flavina, y te estás preguntando, ¿qué es flavina? Pues posiblemente la hayas tenido esta mañana en tu cornflake, en tu cereal. Pues los cereales tienen un tipo de flavina que se le llama la riboflavina, y esta riboflavina es vitamina B2. Entonces, este tipo de enzimas que yo tengo necesita una flavina que se llama en inglés flavin adenine dinucleotide, pero le podemos decir flavina o FAD. Y esta enzima requiere FAD para proceder en sus reacciones. Pero esta enzima es sumamente versátil y es una de las cosas que pues a mí me encantó. Pues estas enzimas dependientes de FAD, pues como mencioné, pueden hacer múltiples reacciones. Por ejemplo, pueden instalar oxígenos en su molécula, que esta es la reacción que últimamente pues, es la que terminé desarrollando, y voy a hablar más de esto en el próximo slide. También pueden instalar halógenos, solo halógenos en la tabla periódica es la penúltima columna que tiene flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Y se instala estos halógenos en la molécula de interés. Esto puede servir para métodos de MRI, donde el tinte que te inyectan para MRI tiene moléculas con estos tipos de halógenos. También puede ser epóxidos. Epóxido es un grupo funcional que es como un triángulo y tiene un oxígeno en uno de sus vértices. Y esto es sumamente difícil de hacer por medios sintéticos. También puede hacer peróxidos en moléculas. Estos son dos oxígenos juntos y esto es sumamente reactivo y es bueno para cuando tú vas a sintetizar un intermediario en tu reacción. Da tu sustrato, lo que es el intermediario y tu producto que es al final. Estaría sintetizando lo que va en el medio de esa reacción. Mencioné que estoy sumamente interesada en instalar lo que son los oxígenos en estos productos naturales. Antes de que se asusten, estos son diferentes moléculas, no tienen que saber lo que significa cada línea o cada línea entrecortada en estas moléculas, pero lo que quiero que presten atención es estos oxígenos que están en azul, que están en cada una de estas moléculas. Ese oxígeno puede ser instalado por algunas de estas enzimas que son dependientes de FAD. Y estos son algunos ejemplos de esos productos naturales. Por ejemplo, estos productos naturales que se llaman asaginarone A y asparfuranona fueron aislados de dos tipos de hongos. Y estos compuestos naturales exhibieron propiedades que son anti-VIH y antimicrobial. Se puede usar para donde tengas algo o para desarrollar un tipo de antibiótico. Y lo mismo para el resto de estas moléculas. La mayoría son excretadas por diferentes tipos de hongos, los cuales los químicos
pues lo extraen y vemos cuál es su estructura y vemos qué enzimas pueden ser las responsables de hacer esta molécula. En este caso, la FAD puede instalar, o la enzima dependiente de FAD puede instalar estos tipos diferentes de oxígeno. So, se puede emplear esta enzima para sintetizar esas moléculas posiblemente en diferentes farmacéuticas. Entonces vamos a lo que yo hago en mi laboratorio. Como yo mencioné, estuve en 2 laboratorios, mitad era biocatálisis y mitad era estructura de proteínas. Y ahora voy a tocar un poco en qué es lo que significa estructura de proteínas. Pues definí ahorita que las enzimas van a hacer estos pequeños blobs, pero en realidad las enzimas se ven algo así como esta figura que tú ves aquí. En mi laboratorio de estructura biológica fui responsable de cristalizar estas enzimas. Estaba haciendo cristales de enzima. La flavina con la cual yo trabajo es sumamente amarilla. Cuando yo hago estos cristales se ven de este color amarillo pollito que tú ves aquí. Luego de que yo cristalizo las enzimas, nosotros hacemos como un road trip de Michigan a Illinois, Chicago. Eso es un viaje como de 4 horas. Y traemos nuestros cristales en nitrógeno líquido, pues para que no sufran ningún tipo de daño cuando vamos allá. Lo llevamos a un sitio que se llama el synchrotron, que es literalmente es un anillo con un flujo de electrones que hacen rayos X. Y con estos rayos X podemos ver cuál es la estructura de nuestra proteína. Mencioné que la proteína tiene lo que se llama un sitio activo, que es donde todas las reacciones químicas pasan. Aquí pueden ver la flavina que mencioné ahorita, que es amarilla, el sustrato, que es esa molécula con la enzima reacciona, y todo lo que está aquí en gris es lo del sitio activo de esta enzima, que es donde todas las reacciones pueden pasar dentro de la enzima. Pero estas enzimas están compuestas de diferentes tipos de lo que se le llama aminoácidos. Hay 20 de ellos y depende de la combinación, es el tipo de enzima que vas a tener. En nuestro caso, nosotros tuvimos la hipótesis es que depende de los aminoácidos que tú tengas en este sitio activo, es la manera en que este tipo de enzima va a reaccionar. Por ejemplo, los residuos o los aminoácidos que habían aquí se llaman arginina, tirosina y histidina, que son 3 de los 20 aminoácidos que hay disponibles para hacer las proteínas. Y la manera en que lo probamos es que pues, perturbamos a estos aminoácidos y pudimos ver que estos aminoácidos son responsables de la reacción de la flavina de que esa reacción proceda para tener el tipo de producto que tienes deseado. Ahora que sabemos cómo este tipo de enzima pues, funciona en método estructural, pues ahora queremos ver, vista al futuro, es que este tipo de enzimas, o sea, las enzimas depende de flavina, depende de la combinación de esos aminoácidos, es la enzima que vas a tener. Hay más de 25,000 enzimas que son dependientes de flavina. Ahora que sabemos cómo una puede reaccionar, podemos utilizar otras enzimas para reaccionar con el mismo sustrato y posiblemente tener diferentes productos. Versus en la industria, que tú tienes que usar este método sintético, como mencioné, puedes utilizar metales pesados como catalíticos para que tu reacción proceda, pero esto incurre en muchos daños al ambiente y últimamente necesitas mucho dinero y energía para separar los posibles productos que puedes tener. Con comparación a las enzimas, en donde necesitamos solamente sal, agua, tu enzima y tu sustrato, ¿no? ¿Qué más amigable que eso? Queremos desarrollar diferentes métodos en donde se utilicen las enzimas para tener el mismo producto con el cual podrías desarrollar en la industria. Y ya esto está pasando, por ejemplo, en la industria de Merck, ellos utilizaron una cascada de diferentes enzimas para desarrollar un compuesto que se está utilizando en contra del VIH. Y esto fue solamente con enzimas y esto ha disminuido sustancialmente el tipo de compuestos que ellos pueden utilizar, que utilizarían si no usaran enzimas en este procedimiento.
y este es el medio que están utilizando la industria ahora en lugar de métodos tradicionales y para desarrollar más métodos ecoamigables. Entonces, esto es la química de la naturaleza y cómo esperamos utilizarla en diferentes farmacéuticas. Y pues eso es todo lo que he tenido por hoy. Gracias por atender. Muchas gracias a Científicos al Servicio, Ciencia PR, por invitarme a dar esta charla. Vamos a tener tiempo para preguntas, pero si por alguna razón se queda una en el aire, me puedes seguir en las redes sociales. Soy Science Bay. Y me puede hacer cualquier tipo de pregunta de encima, de mi carrera, cómo llegué a hacer research, etcétera. Puede hacerme esas preguntas en cualquiera de estos medios. Y creo que ya eso es todo. No sé cómo stop sharing o salir de acá. Muchas gracias, Atabey. Deja la presentación Sí. mostrándola para, ¿verdad? Por si acaso hay alguna pregunta que requiera que tú vayas atrás, a los slides de atrás. Pero muchas gracias a aquellos, ¿verdad? Aquellos que están conectados a la plataforma de Zoom, que, ¿verdad? Que hayan tenido algún problema durante la presentación de Atabey. Voy a compartir el link de nuestro, ¿verdad? De nuestro canal en YouTube de Ciencia de Puerto Rico, para que tan pronto esta charla esté disponible, pues aquellos que hayan tenido problemas con el audio, pues la puedan ver. También pueden ir haciendo preguntas a aquellos educadores y aquellos estudiantes. Pueden hacer sus preguntas libremente. Antes de pasar tengo unas preguntas en nuestro Facebook Live. Cuéntanos un poco ¿verdad? ¿Cuál fue ese momento en el cual te interesaste por la ciencia? Porque hablaste al principio de que te criaste en un ambiente natural, con vacas. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Pues mira, yo creo que todo empezó ahí mismo en la finca de mi abuelo. Mi abuelo él era profesor de historia en escuela intermedia. Entonces, pero también era un aficionado de la ciencia y él siempre estaba pues inventando en la finca con diferentes experimentos y pues diferentes estas cosas. Y creo que ahí fue que me empecé a interesar más en la ciencia, porque él decía, esta planta sirve para esto, o mira, vamos pues, al río que quedaba cerca de la finca, en el río se encuentran estos tipos diferentes de plantas, y en los tiempos de mi tatarabuelo, ellos utilizaban este tipo de plantas para tratar X, Y o Z, pero también creo que también fue parte pues, de las personas de mis profesoras de intermedia y también de superior, que ellos también hablaban pues, de los diferentes tipos de ciencia que hay allá afuera. Entonces mi maestra de química de superior decía, yo estudié química y estuve haciendo estas cosas, y creo que no fue algo solamente, o sea, no fue un evento especial que fue la que me dijo, mira, ya quiero ciencia. Fueron diferentes cosas en mi crecimiento que me fui interesando poco a poco en la ciencia. Inicialmente quería ser pues, doctora en medicina, y eso fue últimamente, pues mi papá es enfermero y quería pues entrar más en el fin de la medicina, porque yo no sabía mayormente lo que era investigación. Claro. Cuando estaba en intermedia, y pues, quería ir medicina, pero entonces cuando fue que entré a la universidad fue que, esto es química, wow. Pero fue como que poco a poco, no fue como que un solo evento. Creo que tenemos a una participante que quiere hacer una pregunta. Le voy a pedir a Kiarangelis Díaz ¿verdad? Que prenda su micrófono para ver si tiene alguna pregunta. Ok. Kiarangelis Díaz, ¿me escucha? Pues sin querer, perdón. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok, pues mira, en nuestro Facebook tenemos una pregunta interesante sobre metabolismo, y es que nos preguntan que si ese FAD que tú presentas es el mismo que se utiliza en el proceso de respiración celular.
Posiblemente sea la misma molécula, la FAD. Hay muchas otro tipo de enzimas que usan las flavinas como precursor en sus diferentes métodos en el metabolismo. Y hay muchas enzimas que la usan para hacer sus reacciones o la usan para hacer un producto que otras enzimas la van a usar en su cascada, posiblemente como en el metabolismo. El metabolismo es sumamente complejo, donde hay muchos o diferentes cascadas que se pueden utilizar, pero sí, de igual manera podría ser una molécula que se utiliza en esa cascada. Sí. Es una molécula que se utiliza mucho pues, en nuestro cuerpo y por esa razón es que se incluye en el cereal. Por eso la riboflavina es un precursor a la FAD. Okay. Y por eso se incluye en el cereal. Ok. Dentro de tu presentación también mencionaste que no, ¿verdad? Que no, y esto, ¿verdad? Y esto como pregunta de introducción, las otras preguntas las voy a dejar para más ahorita, pero mencionaste que no sabías cómo habías llegado a estudiar bioquímica. Pero también mencionaste que tenían una base de, ¿verdad? de investigación, de curiosidad. Cuéntanos un poquito más sobre eso para que nuestros participantes entiendan más o menos cómo la curiosidad que a veces nosotros tenemos nos puede impulsar a lograr muchísimas cosas. Sí, mira, sí, que me río porque me estoy acordando las cosas que yo hice cuando era chiquita. Pero yo me acuerdo que mi mamá tenía, o sea, cuando tienen los potes de pastillas, cuando están vacíos, ella me los daba pues para guardar, qué sé yo, qué cosa, en los potes, pero yo guardaba plantitas, entonces yo dejaba los potes con las plantitas pues, en mi gavetero, a ver qué es lo que pasaba con las plantas después, entonces los mezclaba con jabón y se ponían verdes, y decía yo, ay, ¿qué estará pasando ahí? Pero esto era yo pues jugando, entonces mi papá me traía, como si él era enfermero, y él traía lo que él usaba en enfermería a veces, como traía yodo, sobrecitos de alcohol y qué sé yo, y me enseñaba pues a primeros auxilios básicos, como que así es que se desinfecta una herida con alcohol, y así es que se desinfectan un par de cosas en investigación con alcohol, como que ahí se puede extrapolar lo que yo fui o lo que me llevó la curiosidad a hacer es cosas que mucho después utilicé en investigación. Por ejemplo, eso de las pastillas que hacía con el jabón y las plantas en los potecitos, lo que estaba haciendo era extrayendo clorofila. Y eso es algo que estuve, o sea, extraigo muchos compuestos de la misma manera en medios de investigación. So, esto te dice que puedes hacer investigación en tu día a día y maybe no lo estés haciendo. Por ejemplo, hacer pan sobao, eso es una reacción química. Claro. Nos preguntan a través de Facebook, ¿cuál es la ciencia detrás de la cristalización de las proteínas que mencionaste en tu presentación? Sí, esto, si tú le preguntas a cualquier científico, eso te va a decir que eso es como, entre comillas, magia. Pero en realidad cristalizar enzimas, tú tienes que purificar. Yo manufacturo enzimas dentro de bacterias, después saco mi enzima de las bacterias y la pongo en diferentes soluciones a ver con cuál cristaliza. Por ejemplo, si tú pones agua con sal y dejas que el agua se evapore, vas a ver los cristalitos de la sal formándose. Pues es el mismo concepto con las enzimas. Lo pongo en diferentes soluciones, espero que se evapore un poco y se van a formar estos cristales de enzimas, pero las soluciones van desde mucha sal o tienen un poco de una solución que es como un aceite y varían en composición, pero al fin y al cabo es el mismo concepto. Esperas que algo se evapore y vas a ver los cristales al fondo. Y Sí, básicamente eso es para estudiar la estructura de la proteína, ¿no? exacto. Luego de que tenemos los cristales, la llevamos a lo que se llama el synchrotron y usamos rayos X para ver cómo se ven estas enzimas.
Ahora que estamos, ¿verdad? Y esto, claro, es totalmente diferente porque las proteínas que están en la capa superior de un virus no son las mismas proteínas que, ¿verdad? Que estudia Atabey, pero para que vean, porque se está hablando mucho de, ¿verdad? De las proteínas pico que están en la superficie del virus que de provoca COVID. la enfermedad del COVID. Esto es para que nuestros participantes a través de Zoom vean que no solamente se limita al estudio de X o Y proteínas, sino que esto es a nivel científico. Usted puede estudiar las proteínas que menciona Atabey, que estudia, ¿verdad? Que lo que hace es que las reproduce en bacterias para que luego las pueda utilizar. Y también se estudian las proteínas que están en la superficie de los virus para estudiar su composición, su estructura, para eventualmente crear medicamentos y vacunas. Sí, y de igual manera, como mencioné, parte de mi laboratorio es pues, estructura biológica y el laboratorio donde yo estoy, cristalizamos también las proteínas que son parte del virus del dengue y del Zika, so que también esas estructuras son bien importantes para manufacturar este tipo, posiblemente en el futuro una vacuna para el dengue también. Aquí tengo dos preguntas, una la voy a dejar para más ahorita, la pregunta de Maricruz Boria, pero Anaceli Robles nos pregunta, aparte de la investigación científica, ¿en qué otros campos son útiles los hallazgos que tú estás trabajando en tu laboratorio? En adición al campo de la bioquímica. Sí. Sí, pues la estructura de proteínas se puede usar en lo que se llama en inglés Molecular Developmental Biology. Como tú mencionaste, saber cómo funciona esta enzima te puede ayudar últimamente a desarrollar una posible vacuna o entender qué componentes de esa vacuna tú necesitas para crear este anticuerpo. Y en ese, pues, es más investigación de ciencia fundamental, pero la información que se está generando la pueden utilizar otros campos, como es el desarrollo de biología, el desarrollo de vacunas, inmunología, etcétera, que pueden utilizar para ello, pues, probar su hipótesis o desarrollar su hipótesis. Lo que hace Atabey dentro de su investigación es lo que se conoce como ciencia básica, ¿no? Que luego de que ella cristalice las proteínas, que es una macromolécula, y luego que se estudie su composición, esto probablemente si hay algún beneficio más allá para esta proteína, se puede entonces trasladar, que es lo que se conoce como medicina de traslación, ¿verdad? Que Exacto. se pasa a otra fase científica y incluso se puede utilizar para que esta proteína sirva como medicamento o como anticuerpo, si es una proteína, ¿verdad? Un anticuerpo. O también para si es una bacteria que ocasiona o un virus que ocasiona alguna enfermedad, pues quizá esta proteína sirva para desarrollar medicamentos para combatirlo o eventualmente una proteína. Así que esta ciencia que es básica tiene un espectro enorme dentro de la ciencia. Está ella como bióloga y bioquímica. También hay personas que estudian la física o la biofísica de esa proteína, médicos que eventualmente estudian esto en ensayos clínicos. Así que esto es un equipo esto puede formalizar un equipo de trabajo enorme. Así que esta ciencia no solamente tiene una importancia para Atabey para que se gradúe, sino que eventualmente puede producir nuevo conocimiento, que eso es bien importante. Sí. Tengo una pregunta que es la de Maricruz Boria. ¿Qué mensaje le podrías dar a los estudiantes para motivarlos a entender la importancia de conocer y estudiar la química? Well, yo diría que química es una de las formas más fundamentales de cómo funciona la vida. Por química es la razón que vemos, por química es la razón que sentimos. Todo, o sea, las cascadas de metabolismo son fundamentadas en química. Y si entienden la química, puedes entender nuestro mundo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, algo tan básico como pues, lo de hacer pan sobao o Son un ejemplo.
Yo estaba hablando con mi abuela los otros días de cómo hacer pasteles. Entonces dice, necesitas hacer aceite de achiote. Y yo, abuela, eso es lo que yo hago en el laboratorio. Eso es extraer pues el tinte de estas semillas. Y eso, eso es química. Yo creo que toda la gastronomía puertorriqueña es basada en química. Entonces, yo creo que es fundamental en nuestro diario vivir. Sí, esa parte es bien interesante, mayormente para atraer o llamar la atención de personas, de adultos y de los jóvenes, ¿verdad? Que, para que vean que detrás de muchas de las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, tienen una parte fundamental, una base fuerte de química. Y Exacto. Son procesos químicos que necesariamente no entendemos, pero mezclando algunos productos, pues llegamos a ese producto B o ese producto C que queremos producir. Aquí nos menciona Anaceli Robles, la cocina es un laboratorio sabroso. Eso es muy cierto. Sí, yo que ahora, pues con lo de la pandemia, no puedo ir al laboratorio tanto. Yo me curo en la cocina. Pues hago diferentes, diferentes recetas y digo, mira, eso es lo que está pasando químicamente. Me pregunto qué pasa si añado esto. Te da más libertad de experimentar en la cocina también si conoces estos fundamentos. Sí, eso es totalmente cierto. Y eso es una manera de, como dije, de atraer a otro público para que se involucre en los temas, en los temas de ciencia. Hay gente que me está preguntando en Facebook, nos pueden conseguir como Ciencia Puerto Rico y por allí se está transmitiendo esta charla y allí también se queda grabado como video esta charla si en un futuro quieren volver a verla o quieren compartirla con otros de sus compañeros o colegas educadores. Ahora bien, Atabey, dentro de tu laboratorio, y esto para que los estudiantes que están conectados con nosotros quizás puedan imaginarse cómo es tu laboratorio, ¿qué hay otro tipo de ciencia que se hace dentro de tu laboratorio, además de la que tú haces para tu investigación? Sí, mi laboratorio se divide en dos partes, ¿no? En bioquímica y en síntesis. Nosotros, como mencioné al principio de la charla, queremos desarrollar métodos alternativos a los que se usan la síntesis. Ellos se encargan de identificar diferentes, lo que dicen targets de productos naturales y dicen, ok, no hay un método para sintetizar este producto natural, pero esta es la bioactividad, que es como que si es anti-HIV o VIH, antimicrobial o etcétera. Dicen, ok, es bien importante sintetizar este producto natural, pero no hay una manera de cómo hacerlo. Pues nosotros hacemos un equipo y decimos, ok, puedes utilizar estas enzimas, ok, yo te las puedo hacer, las puedo, crear una hipótesis de cómo funciona y te la paso a ti para que puedas utilizarla en sintetizar esa molécula de gran importancia. Entonces, eso es una de las maneras cual colaboramos. Hacemos colaboraciones también afuera del laboratorio. Hacemos colaboraciones con laboratorios que son mayormente computacional. Ahora mismo tenemos una colaboración para hacer secuencias de proteínas, lo que le llamamos las proteínas zombies, que son proteínas que son ancestros a las proteínas que tenemos hoy en día y pensamos que esas proteínas que son ancestros son más promiscuas y pueden reaccionar con una gran gama de sustratos y esa es una de las colaboraciones que tenemos que puede tener un gran impacto más adelante en la industria. Súper. Quiero también compartir con nuestros participantes que tenemos una sección de foro dentro de la página de Ciencia Puerto Rico. También mencionó, ¿verdad?, la importancia de conectarte, ¿verdad?, de tener experiencia antes, ¿verdad?, de perseguir algún grado académico, sea bachillerato, sea maestría o doctorado. En nuestra página de Ciencia Puerto Rico, específicamente en los foros, nosotros compartimos diferentes oportunidades para aquellos estudiantes de escuela superior, la escuela intermedia y de escuela superior que quieran tener una experiencia conectándose, ¿verdad?, con la ciencia para que vayan explorando su
sus pasiones y quizás ahí descubran qué profesión quieren seguir eventualmente o cuál no deberían seguir porque no les gusta. Eso también es importante, ¿no? Eso es parte de conocerse. Así que los invitamos para que participen de esa sección. Se llama la sección de foros y allí constantemente compartimos diferentes oportunidades en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para que puedan participar de estas oportunidades. Ataví, te voy a pedir que vayas a tu último slide sí. para que aquellos que no han anotado tu información de contacto te puedan seguir y te puedan escribir. Aquellos educadores también que quisieran tenerla ¿verdad? En sus clases y quizás tener una conversación con ella de otros temas, pues ahí está la información, la información de las redes sociales, ahí está su página web y su email para que la contacten en cualquier momento. Antes de despedir la charla, sí, Ataví. No, quería secundar lo que estabas diciendo de oportunidades que puedes hacer ahora mismo que estás en escuela superior o intermedia. Por poco se me olvidó, pero yo sí participé de una de estas actividades de la UPR, de Recinto de Ciencias Médicas, porque como dije, estaba inicialmente interesada en medicina y ellos tenían un campamento de verano, no sé si todavía lo ofrecen, pero tenían un campamento de verano donde pudimos ver, pudimos entrar al recinto de farmacia, vimos dónde están los dentistas, hablamos con diferentes doctores de cómo es su día a día y nos dieron una prueba de cuáles son nuestros los top skills y cuál podría ser nuestro potencial en diferentes pues, campos. Y totalmente de acuerdo, porque dije, yo nunca quiero ser dentista. Totalmente de acuerdo y segundo tu moción. Sí, no, y eso es importante porque a veces no nos atrevemos a explorar oportunidades o experiencias pensando en que no nos va a gustar, pues si no te gusta, pues eso también es importante para que, ¿verdad? Para que quizás persigas otro tipo de profesión que tenga más afín con tus gustos y con tus experiencias. Y así que eso también es bien importante y esa es totalmente gratis. Tú vas a cienciapr.org, vas a la sección de foros y allí están categorizadas las oportunidades para que aquellos estudiantes y educadores ¿verdad? Que quieran participar y que quieran tener estas oportunidades, pues las puedan tener. Voy a compartir también a través del chat un formulario, un avalúo, para que los estudiantes puedan completarlo. También se le va a enviar este avalúo a los educadores para que aquellos estudiantes que no pudieron llenarlo, pues lo llenen y esto nos va a ayudar grandemente para mejorar esta iniciativa educativa que le llevamos a través de Científicos al Servicio en Línea. Así que le quiero agradecer a Tabey Rodríguez por su tiempo. Gracias Gracias. ¿verdad? por tu trabajo de voluntaria. Eso es bien importante para nosotros, aquellos educadores y estudiantes. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos disponibles a través de nuestras redes sociales. Nos puedes conseguir como Ciencia Puerto Rico en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro website cienciapr.org y también tenemos nuestro email ¿verdad? Para cositas así, para iniciativas de educación, es education@cienciapr.org y le estoy compartiendo ahora mismo el avalúo para que aquellos que puedan llenarlo, pues lo vayan completando. Así que, Atabey, muchísimas gracias. Gracias a ti.